Este martes, el presidente Boric promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad, que reforzará la protección de las personas en el ciberespacio. Pese a las protestas y reuniones con diversas autoridades, la Corte Suprema ordenó el desalojo de los terrenos tomados en el Cerro La Virgen, ubicado entre las comunas de San Antonio y Cartagena. Un video reveló un abuso sexual del alcalde de Laja a una funcionaria municipal. El registro se considera evidencia sustancial para determinar el accionar del imputado. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Comenzamos el reporte de hoy porque este martes el presidente Boric promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad, que reforzará la protección de las personas en el ciberespacio. Pero en concreto, ¿en qué consiste esta nueva normativa? Lo revisamos en la siguiente nota. Continúan avances en agenda legislativa en materia de seguridad. Este martes, el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior Carolina Toá, encabezaron la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad, la cual regulará distintos servicios públicos y privados, los cuales tendrán que aplicar medidas de prevención, reportar y resolver incidentes en ciberseguridad. Con esta, Chile se convierte en el primer país de América Latina y el Caribe en tener un marco regulatorio sobre el tema, gracias a la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que dictará protocolos y estándares de fiscalización y aplicará sanciones tanto a actores públicos como privados de hasta 40.000 UTM, es decir, cerca de 2.600 millones de pesos. Vamos a tener más y mejores herramientas para poder proteger los derechos de las personas en el ciberespacio. Así vamos a poder prevenir y enfrentar de mejor manera casos muy concretos como la suplantación de identidad, el envío de virus, sabotajes, cortes de servicio, el spam, me imagino que muchos de ustedes lo han vivido, entre muchos otros incidentes de seguridad informática. Ante la crisis de seguridad, la Ley Marco de Ciberseguridad es uno de los 31 proyectos planteados por el gobierno enfocados en este ámbito, de los cuales 23 ya han sido despachados. Fortalecer las instituciones implica aquellas que existen, robustecerlas, como las policías, por ejemplo, como el Ministerio Público, como Gendarmería, pero también crear nuevas instituciones. Y así como la Agencia de Ciberseguridad que se crea con este proyecto, estamos impulsando que tengamos un Ministerio de Seguridad, que tengamos un sistema de inteligencia del Estado, que tengamos un sistema de inteligencia económica, que tengamos un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Esas son instituciones nuevas que nuestro gobierno está empeñado en dejar creadas y funcionando antes del final de su mandato. En 2023 en Chile aumentó el tráfico de datos móviles en un 17% y en paralelo aumentaron los ataques cibernéticos. Todos podemos tener acceso a Internet, redes sociales, ya sea para el trabajo o por entretenimiento, pero eso nos convierte en blanco del cibercrimen. Una nueva normativa que da cuenta de que los delitos no solo se cometen en las calles. Una institución que va a tener capacidades legales para llevar adelante la prevención en materia de seguridad informática, va a poder gestionar los riesgos en materia informática, va a poder coordinar a todas las instituciones públicas, va a poder fijar normas técnicas para todas las instituciones, tanto públicas como privadas, va a poder fiscalizar y eventualmente va a poder sancionar. En medio de una crisis de seguridad, donde los ciberataques van en aumento, el gobierno asegura que con la nueva Ley Marco de Ciberseguridad existirán más herramientas para proteger los derechos de las personas en el ciberespacio. Pese a las protestas y reuniones con diversas autoridades, la Corte Suprema ordenó el desalojo de los terrenos tomados en el Cerro La Virgen, ubicado entre las comunas de San Antonio y Cartagena, que reúne alrededor de 3.000 familias en un paño de 260 hectáreas. Recordemos que la Corte acogió el año pasado un recurso de protección presentado por la inmobiliaria y constructora San Antonio y dio un plazo de 4 meses para que los ocupantes abandonaran el lugar. Los detalles en la nota de Canal 2 de San Antonio.
Es uno de los asentamientos habitacionales más grandes del país. Su irregularidad ha dado paso a que exista una orden de desalojo desde el mes de junio del año 2023. Esto a petición de un recurso de protección por parte de los propietarios del predio de 260 hectáreas, ubicado en el Cerro Centinela de la comuna de San Antonio. Dicho fallo fue ratificado por la Corte Suprema, lo que significa que las cerca de 7.000 personas asentadas en este terreno deben desalojar con un plazo máximo de 6 meses. Los dirigentes de quienes, por dificultades de acceso a una vivienda, decidieron vivir en condiciones irregulares, indican que no acogen el mandato del fallo judicial debido a que se sienten engañados por la autoridad gubernamental. Durante la manifestación iniciada a las 5 de la madrugada de este lunes, en uno de sus puntos en la ruta 78 del acceso sur al recinto portuario, el gobierno nos ha dado paracetamol, nos ha dicho que el dueño sí tiene conversaciones con el gobierno cuando es mentira, porque si hubiese sido así no estaría la orden que tenemos ahora. Tuvimos hace un tiempo atrás conversaciones con los representantes del dueño, íbamos siguiendo el caso de súper cerca, pero esa relación también en algún minuto dejó de ser tan abierta por los mismos comentarios desde el gobierno, en el cual el gobierno nos acusa a nosotros como vecinos de estar coludidos con el dueño para poder presionarlos a ellos para que compren los terrenos. La dirigente enfatiza que los pobladores no piden regalos, al contrario, lo que solicitan es regularización, ya que tienen la certeza que los propietarios del predio aceptaron vender. Nosotros no nos vamos a mover del territorio y cada cosa que pase en el territorio va a ser solamente y netamente culpa del gobierno, de un gobierno inoperante, de un gobierno sinvergüenza que se está embolsillando todo el dinero que le puede servir para poder comprar los predios, para poder darnos una solución habitacional, porque este ya no es una crisis habitacional, esta es una emergencia habitacional. Hay quienes, a pesar de tener dificultades de acceso a la vivienda, no optan por la toma de terrenos, lo que ha significado una abierta crítica a través de las redes sociales desde la comunidad frente a la situación que presentan estas familias. Han existido eventos delictuales que involucran sitios de suceso a sectores del predio, sumado a venta de casas construidas en la toma a través de redes sociales. Karina Ayala responde a la cierta estigmatización de la cual han sido protagonistas desde la comunidad. En todos lados de Chile hay una crisis de seguridad y no es solamente en las tomas. Nosotros no queremos pelear con la gente que ya tiene su vivienda. Nosotros queremos hacer un aporte. Nosotros donde estamos viviendo ya hemos hecho barrio. Nosotros queremos que se nos regularice. Nosotros estamos optando por la regularización, la erradicación y la autoconstrucción en nuestros terrenos. Años esperando acceder a subsidios sin resultado positivo. Es el motivo que lidera la decisión de vivir en un terreno de manera ilegal. De hacerse efectivo el desalojo son 7.000 personas, entre ellas adultos mayores y niños que quedarán sin lugar para vivir. Estamos trabajando y hemos venido trabajando con el campamento de Centinela en San Antonio, con sus directivas y los pobladores. En tal sentido, ya tenemos un catastro que hemos desarrollado en conjunto con ellos, que nos arroja más de 3.900 familias. En tal sentido, este trabajo lo queremos profundizar con un estudio socioterritorial que evaluará las características del territorio. A partir de ahí estableceremos una tasación de carácter comercial. Finalmente, el comisario de la primera comisaría de San Antonio, mayor Bruno Branco Gic, indicó que la manifestación de este lunes por pobladores del Cerro Centinela fue de carácter no autorizada y que no hubo detenidos. Y en un plazo de 60 días estará habilitada la parada de trenes en la localidad de Quepe. Así lo confirmó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en su visita a la región de la Araucanía. Los invito a revisarlo en la nota de Universidad Autónoma Televisión. Hace ya varios años fue solicitado por la comunidad de Quepe y ya es una realidad. Un paradero de trenes que facilitará el traslado a Temuco, permitiendo con ello el desplazamiento de estudiantes, personas mayores y todos quienes lo necesiten. 60 días es el plazo para esta anhelada obra, así lo confirmó el ministro de Transportes. En la visita del presidente a Pitrufquén, él mencionó que íbamos a estudiar la posibilidad de poder incorporar una nueva parada en Quepe. Hoy día justamente lo que vamos a hacer, vamos a ir a Quepe a poder instalar ya las primeras piedras para poder tener también una parada en Quepe y poder de esa manera atender a esa comunidad que está en torno a la estación y que podría beneficiarse mucho de un servicio ferroviario. Hay otros proyectos que están siendo evaluados, por ejemplo, mejorar la calidad de la infraestructura o sumar nueva maquinaria. También estamos trabajando en la mejora de la calidad de la infraestructura.
por ejemplo, entre Temuco y Victoria, de modo de poder ir, a través de ir mejorando los durmientes, poder ofrecer una velocidad de circulación de los trenes mejor. Y de esa manera, al poder tener una mejor calidad de servicio, vamos a poder atraer más viajes también hacia el norte de Temuco. También hay esfuerzos por ir incorporando nueva infraestructura, nuevo material rodante, mayor cantidad de trenes. Hay también una mejora en la infraestructura ferroviaria hacia el sur. El delegado presidencial de la Araucanía valoró la unión de la comunidad y presión que permitió que este proyecto avance. La estación Quepe no estaba originalmente, pero después de que la comunidad, que el alcalde Luis Arias y que las comunidades de Quepe lo solicitaron, se pudo flexibilizar esa medida, pudo el presidente de EFE en conjunto con el ministro establecerlo como una prioridad. La inversión considerada para la construcción de este paradero es de 162 millones de pesos y contará con una superficie de 230 metros cuadrados. El tiempo de traslado de Quepe a Temuco sería de 22 minutos, mientras que hacia Pitrufquén de 20 minutos. Un video de casi 4 minutos es parte de las evidencias contra el alcalde de Laja, Roberto Quintana, acusado por abusar sexualmente de una funcionaria municipal. En el registro se ve como el jefe comunal toca y besa 14 veces a la víctima sin su consentimiento. Ella le pide que se retire y él continúa abrazándola. Por su parte, Quintana negó las acusaciones cuando declaró ante la Policía Civil, justificando que esa jornada estaba lleno de actividades, a pesar de la evidencia sustancial de que el imputado visitó a la funcionaria, quien se encontraba en su oficina. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la revisión de más noticias. No se vaya. El agua tal como la conocemos tiene 3 estados. El estado sólido como en un glaciar congelado, el estado líquido como en este vaso alargado y el estado gaseoso como en una nube con forma de helado. Y hoy queremos proponerte que exista un nuevo estado, el estado consciente, así lo hemos llamado. Se trata de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos hechos de agua y tenemos conciencia que del agua depende nuestra existencia y la de toda la vida en la tierra y su descendencia. Súmate al estado consciente del agua, seamos aliados y cuidémosla en todos sus estados. Somos las regiones. 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 La hora de acostarse a dormir. Para muchos uno de los momentos más esperados del día después de una larga jornada de trabajo, estudio y mucho movimiento. Un momento para recuperar energías. Sin embargo, en Chile la mayoría de la población tiene problemas a la hora de dormir. Según la encuesta nacional de salud, al menos un 60% de los adultos en Chile aseguran tener algún problema de sueño. Insomnio, ronquidos, apnea son algunas de las complicaciones más frecuentes. Para conversar de esto en detalle y saber cómo enfrentar este problema, tomamos contacto con la doctora Dominique Lister, neuróloga de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, ¿esto se trata de un problema a nivel nacional solamente o de la sociedad moderna a nivel mundial? O sea, mira, yo creo que hay numerosas causas de por qué una persona puede dormir mal, ¿ya? Está siendo cada vez más frecuente en nuestro país y yo creo que a nivel mundial. Por eso es que se le da tanta importancia en el fondo a tener buenos hábitos del sueño. Yo creo que una de las principales causas de por qué uno puede dormir mal es uno, los cambios de horarios de trabajo. Generalmente uno tiene horarios regulares de trabajo, pero si esos cambian o personas, por ejemplo, que hacen turnos de noche, también puede en el fondo alterar el buen dormir y la buena higiene del sueño.
también tenemos distintos tipos de responsabilidades, ¿cierto? Ya sea familiares, cuidado de niños, ¿cierto? Que también nos cambian la rutina, o a veces somos cuidadores de adultos mayores, ¿cierto? O tenemos alguna actividad social durante la noche que también nos cambia el horario. Y lo otro serían problemas médicos que nos ayudan, o sea, nos contribuyen en el fondo a dormir mal. Y ahí hay distintos problemas de salud que nos pueden contribuir a que tengamos un mal dormir, como por ejemplo el síndrome de apnea del sueño, que es súper frecuente, el insomnio de todos los tipos que existen, el síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, entre otros varios que pueden haber. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta si tenemos estos problemas de salud? Por ejemplo, no sé, uno si tiene una pareja, a lo mejor la pareja les puede decir como roncas demasiado y ahí uno darse cuenta, pero ¿cómo se puede saber si uno al final tiene problemas para dormir? Yo creo que lo principal es identificar si es que acaso tengo o no un sueño que es saludable. Y para definir un poco ese sueño saludable, es un sueño que restaura y que energiza a la persona, o sea, hace que una persona se sienta bien durante el día, despierto, dinámico, con energía. Si yo noto que no tengo esas características y que durante el día estoy cansado o que despierto, pero despierto con la sensación en el fondo de que mi sueño, a pesar de haber dormido ciertas horas indicadas, no fue un sueño reparador, o durante el sueño mi pareja, por ejemplo, la persona que duerme al lado mío dice que ronco o que me muevo mucho, en el fondo esos son factores como para consultar de por qué no estoy durmiendo bien y por qué este sueño que estoy teniendo no está siendo reparador. Perfecto. ¿Y cómo se pueden enfrentar estos problemas de sueño? Hay distintas formas de enfrentarlo, va a depender en el fondo de cuál es el problema inicial, ¿ya? El roncar no es algo normal, ¿ya? O sea, todas las personas que roncan tienen que evaluar si pueden ser problemas de la propia vía respiratoria que causa esa obstrucción, o puede ser otro tipo de problemas en el cual sea necesario el uso de una máquina en el fondo que nos ayude a generar una presión positiva para poder dormir y no tener estos problemas. Doctora, entiendo que hay etapas del sueño, que existe la etapa del adormecimiento, que son los primeros 10 minutos más o menos, después hay una fase de sueño ligero que ocupa la mitad del total, después la transición al sueño profundo, que es el 20% del total del ciclo. Corríjame si me equivoco, doctora. De ahí mi pregunta, ¿es lo mismo dormir, por ejemplo, en cualquier parte, en cualquier momento? ¿Es lo mismo dormir en la noche a dormir de día? Hay distintas etapas del sueño, ¿ya? Bien como tú dices, al principio, en el fondo, cuando uno se está tratando de quedar dormido, es un sueño que es más superficial y después se va profundizando. Y esto es un ciclo, o sea, yo durante la noche voy cambiando de sueño superficial a sueños más profundos, ¿ya? Y es durante estas distintas etapas del sueño que se secretan también distintas hormonas y producen hay distintos procesos a nivel cerebral durante la noche. En el fondo es necesario tener tanto sueño superficial como sueño profundo. Y por ejemplo en la noche hay distintas hormonas que se secretan y también se fija la memoria durante la noche. Entonces es importante cumplir con esas horas de sueño y tener un sueño que sea en el fondo adecuado, ¿ya? O sea, sin mucha interrupción, cosa de poder pasar en el fondo por todos estos procesos necesarios para generar las distintas hormonas, para poder fijar la memoria y para hacer todos los otros procesos cerebrales que ocurren durante la noche y que no ocurren durante el día, ¿ya? Pasa con dormir durante el día que, por ejemplo, las personas que hacen turnos de noche que obligatoriamente tienen que dormir durante el día, se les recomienda ponerse en el fondo en una situación de dormir, o sea, llegar a la casa, cerrar las cortinas, ¿cierto? Y dormir en el fondo las mismas horas que yo dormiría en la noche, ¿ya? Muchas personas no hacen eso, llegan en el fondo a hacer la misma rutina diaria, entonces se pierden un poco esas horas de sueño. Uh-huh. ¿Y qué consecuencias conlleva eso? Hay distintos riesgos de tener patologías del sueño o de no dormir bien, ¿cierto? Y tener un sueño poco reparador, principalmente, y lo que se ve muy frecuente son alteraciones del ánimo, ¿ya? Tanto de la parte depresiva, ¿cierto? También hay mayor riesgo de accidentes o de trauma en una persona que no tiene un sueño reparador y que no duerme bien. Hay mayor riesgo de tener ataques cerebrovasculares, otras patologías crónicas como diabetes, otras alteraciones cardiovasculares, problemas pulmonares, entre otros. Doctora, entonces, en esa misma línea, ¿cuántas horas se debería dormir idealmente? Me imagino que el ideal son 8 horas, pero en la práctica es muy difícil lograr eso por el ritmo de nuestra sociedad también, ¿o no? Claro, o sea,
La cantidad de horas que una persona debiera dormir van variando según la edad que uno tiene. Los niños, por ejemplo, los bebés duermen muchas horas durante el día y a medida que uno va envejeciendo cada vez necesita menos horas de sueño, ¿ya? Pero lo óptimo para un adulto es una duración aproximada entre 7 y 9 horas de sueño, ¿ya? Hay expertos que concluyen que hay un promedio más o menos que entre 6 horas y media hasta 10 horas de sueño es una cantidad que es adecuada, pero hay también personas que funcionan bien en el fondo, que no tienen ningún problema y habitualmente duermen menos horas. Son las menos, ¿ya? Pero lo normal en el fondo sería dormir entre las 7 y 9 horas como promedio. Perfecto. Y doctora, ahora que se viene el cambio de hora, se aproxima, ¿qué es lo recomendable, por ejemplo, para las madres o los padres también, para acostar a sus hijos? ¿Cómo hacer esa transición de pasar de este horario al otro? ¿Cuáles son las recomendaciones? Son difíciles los cambios de hora, ¿ya? De hecho, lo que se recomienda es no tener ningún cambio de hora, ¿ya? Y adaptarse en el fondo al uso horario que uno tiene. En particular, el cambio de hora que viene ahora para nosotros es el cambio de hora a un horario de invierno, que nos favorece biológicamente, ¿ya? A nosotros. Lo ideal sería mantenernos durante todo el año en horario de invierno, y de hecho a los niños en particular les conviene, porque lo que está pasando es que en el día, cuando tienen que despertarse en la mañana muy temprano para ir al colegio, está oscuro. Y ya cuando es la hora de acostarse para que duerman sus 8 o 9 horas adecuadas, todavía está claro en el fondo, todavía no ha anochecido. Y eso va a cambiar con el cambio de hora. O sea, se anochece más temprano, por lo tanto, eventualmente va a ser más fácil acostar a los niños. Y así también va a ser más fácil despertarlos, porque en el fondo van a despertar con luz de día, no de noche. Y en esa misma línea, doctora, ¿la siesta es eficiente? Y si lo es, ¿cuánto es el tiempo recomendable para tomar siesta? Y para los niños y también para los adultos. En los niños sí son muy recomendables las siestas porque tienen que dormir, como te digo, más horas durante el día, ¿ya? Y además ellos tienen cierta cantidad de horas que pueden permanecer despiertos antes de necesitar en el fondo un descanso, y es ahí donde se incorporan las siestas. De hecho, cuando uno nace tiene muchas siestas durante el día. Al principio los recién nacidos, los lactantes de 2, 3 meses duermen 4 o 5 siestas diarias, y después eso se va cambiando hasta que ya en el fondo a los 2, 3 años duermen una sola siesta. Lo recomendable en los niños es alcanzar el promedio de horas que ellos necesitan, que son en promedio más o menos, depende de la edad, pero entre menores de 4 años requieren más o menos de 10 a 12 horas diarias de sueño, y eso se alcanza con la siesta. En adultos, o en el fondo los niños más grandes también, hay personas que no necesitan dormir y otras que sí necesitan la siesta para poder recuperarse en el fondo y seguir con las actividades del día. Y en esos casos, en adultos, no se recomienda una siesta que sea mayor de 40 minutos. Entonces, ¿es real lo que dicen, que el sueño sí se puede recuperar, entonces? No sé qué tan real, ¿ya? O sea, en el fondo, el sueño que uno perdió es difícil que lo vuelva a recuperar en el sentido de lo que no se hizo en ese proceso de sueño, ¿ya? Pero sí uno puede adquirir hábitos saludables, en el fondo, de dormir para poder llevar un sueño que sea de calidad. Realmente muy interesante las cosas que están relacionadas con dormir bien o no, doctora. Dominique Lister, muchas gracias por conversar con nosotros, que le vaya muy bien. Gracias, Catalina, que estés bien. El agua tal como la conocemos tiene 3 estados. El estado sólido como en un glaciar congelado, el estado líquido como en este vaso alargado y el estado gaseoso como en una nube con forma de helado. Y hoy queremos proponerte que exista un nuevo estado, el estado consciente, así lo hemos llamado. Se trata de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos hechos de agua y tenemos conciencia que del agua depende nuestra existencia y la de toda la vida en la tierra y su descendencia. Súmate al estado consciente del agua. Seamos aliados y cuidémosla en todos sus estados. Arcatel, Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile, te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país. Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita. Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos. Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile. Más información en tvd.cl. Y
en el marco del Día Internacional de la Tuberculosis, es importante generar conciencia sobre las consecuencias sociales, económicas y sobre todo para la salud que esta enfermedad provoca. Los síntomas y tratamientos los revisamos en detalle en la nota de Canal 2 de Quellón. El Día Mundial de la Tuberculosis 2024 con el lema "Sí podemos poner fin a la TB", mensaje que transmite esperanza en generar conciencia y acciones concretas hacia la eliminación de la tuberculosis. La tuberculosis se puede contagiar por la inhalación de gotitas de aguas provenientes de la tos o el estornudo de una persona enferma. Estos pueden ser una tos con expectoración, con flema, con más de 2 semanas de duración, que puede estar acompañado de toses con sangre, de fiebre, de sudoración en las noches, de baja de peso importante. En caso que usted tenga estos síntomas, puede acercarse tanto a nuestro hospital, tanto la urgencia, el servicio policlínico, o también a nuestro sistema de salud del CESFAM, de las postas, del SECOF, en todos sus dispositivos, para hacerse la prueba de tuberculosis. La tuberculosis es una de las 30 enfermedades transmisibles contempladas en la iniciativa de la OPS para la eliminación de enfermedades en las Américas. En Chiloé y en Chile todavía existe la tuberculosis y es tarea de todos poder diagnosticarla y tratarla a tiempo. Ante la presencia de estos síntomas, es recomendable acudir a los establecimientos públicos de salud más cercano para solicitar realizar el examen de expectoración, que es totalmente gratuito, independiente de su previsión o nacionalidad. El Hospital de Quellón cuenta con la implementación de diagnóstico de la tuberculosis mediante la tecnología GeneXpert, que permite tener los resultados del examen en 48 horas y con ello se reduce significativamente el tiempo que toma el diagnóstico, favoreciendo la oportunidad del tratamiento. Con el fin de preservar los recursos naturales y el medio ambiente, el Instituto de Desarrollo Agropecuario destinó una significativa cantidad de recursos a la agroecología. En una reciente visita a la región de Magallanes, la subsecretaria de Agricultura pudo constatar los avances en este ámbito. Lo vemos en la nota de ITV Patagonia. En el marco de su visita a la región de Magallanes, la subsecretaria de Agricultura visitó una parcela ubicada en el sector de leñadura que se dedica a la agroecología. Conociendo las buenas prácticas de una productora usuaria del INDAP, que junto a su marido ha aprovechado fuertemente las inversiones que ofrece el Estado, tanto a través del propio INDAP como de la Comisión Nacional de Riego, y de colaboración en mejorar, tecnificar el riego, mejorar las posibilidades de producción agrícola, ¿cierto?, de hortalizas, en una zona que conocemos las inclemencias y las dificultades climáticas para producir, pero gracias al trabajo mancomunado que ha puesto aquí el gobierno, el Estado, con el trabajo de los productores, de la señora Mónica y su marido, nos permiten ya tener 3 y hasta 4 en algunos años ciclos de producción. En Punta Arenas y Puerto Natales son alrededor de 20 productores los que cultivan variados productos y a los cuales el INDAP ha otorgado una importante cantidad de recursos. Tenemos 2 invernaderos trabajados, uno que ya está fuera de uso, y trabajando solamente con acelga, lechuga, cilantro, más que nada eso. Riego tecnificado, invernadero, porque acá en Punta Arenas la agricultura tiene que hacerse sí o sí dentro de invernadero para tratar de tener pronto verdura y llevar a la familia puntarenense. Los agricultores de la zona igual han recibido el respaldo del gobierno regional y de la Comisión Nacional de Riego para poder implementar, entre otras cosas, invernaderos. Y estas han sido las noticias de la jornada. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía. Hasta luego. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.